Bemes, en realidad esta es la séptima clase de esta cosa. Estamos en medio de todo un maíce que no es tan largo, pero es complejo. Así que no voy a hacer un resumen de todo. A Shimon le gustan los resúmenes, pero no voy a hacer un resumen de todo el discurso porque nos vamos un buen abstract. Sí. This paper. Sí. Bueno, es difícil, todo el discurso es un discurso complejo. Pero por lo menos las nekudes, los puntos más sobresalientes. ¿Quién soy yo para decir esto más importante que aquello? No. Por lo menos sí, por lo menos en resumen. Esto es un discurso jasídico del quinto Rebbe de Chabad, Rebbe Rashab, Shalom Doiber, que es todo un libro, ¿sí? Todo este libraco, que fue dicho en 3 años, llaves tras llaves, y es un libro de discurso famoso, Samach Vav, 1906, donde el quinto Rebbe de Chabad estableció, por así decir, a través de este libro, los conceptos más profundos de lo que es el Hasidut Chabad. No es que antes no estaba establecido, sí, también estaba establecido, pero el Rebbe Rashab en particular se llama el Rambam de Hasidut. Sistematizado, ordenado, impresionante. A lo largo de todo este libro habla de montones de temas, pero para tener una idea de las cosas que decimos, por ejemplo, ¿cuál es la razón por la cual fue creado el mundo? ¿Qué diferencia hay y qué está por encima? Si la voluntad en la persona, en el ser humano, la voluntad o el placer. ¿Qué está por encima? Un discurso entero, que es la voluntad. Un discurso entero, que es el placer. ¿Y cuál le viene por cuál? Justamente hace minutos en la clase de Gemore, de Talmud, estábamos hablando de que hay cuestiones que pueden ser esencialmente placenteras, pero si yo no quiero, llámese razón, voluntad, pues para mí no será placentero. Pero a pesar de que Be'etzem esencialmente sí es placentero, yo no quiero. O puede ser al revés, algo que Be'etzem no es placentero. No sé qué le ves a eso, yo quiero. ¿Pero por qué? Bueno, este es otro maíz, que sentarse y ver qué pasa con la vida de la persona. Claro, hay que ver qué pasa con esa persona. Pero a lo que voy yo es que es filosóficamente discutible si la voluntad está por encima del placer o el placer está por encima de la voluntad. Es discutible. ¿Sí? El Rebbe termina la conclusión, son como 5 o 6 discursos que hablan de esto, largos. La conclusión es que hay un nivel que se llama el placer profundo en la persona, que no es placer de que me gusta comer chocolate, es placer de ser, de poder expresarse. Yo que sé, estás en una reunión con 20 personas, habla este, y vos tenés algo para decir y no te dejan, porque te pones a hablar te sentís payut, no puedo ser, no me dejan expresarme. Y al revés, cuando te dejan expresar, te decís, amejai, ahora tengo, entre comillas, placer de que me dejaron ser, puedo existir, me dejaron hablar, me dejaron expresar mi opinión. Entonces no estoy hablando de placer de vuelta, de comer pero eso chocolate. es un punto muy filosófico también. Sí, totalmente. Porque la persona que no lo dejan hablar, no habla porque no tiene la voluntad de empujar y mostrar su palabra. Imagíname, es verdad, también existe eso. Por eso digo muy en general, son puntos a lo largo de todo el libro. Otro de los asuntos de los que habla es qué significa Or Ein Sof, qué significa la luz infinita de Hashem, cómo es el proceso concreto de la creación. Otro de los asuntos que habla es, y hay como 5 o 6 discursos fantásticos también, y nosotros hoy vamos a hablar un poquito de esto, así que llegamos, Jacob e Israel, qué diferencia hay entre cada Yehudí, qué significa el nivel de Jacob y qué significa el nivel de Israel. Son diferentes niveles, porque al fin y al cabo Jacob, nuestro patriarca Jacob, tenía los 2 nombres. Que sí que hay almas que son Jacob, almas que son Israel. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bekitsur, en resumen, el Rebbe los pone como, y lo vamos a ver hoy un poquitito, Eved y Ben. ¿Qué diferencia hay entre un esclavo y un hijo? Todos temas. ¿Qué significa el esfuerzo en estudiar Torah? No, abrir el libro y leer, ¿qué sos tonto? Pero no es así de fácil, porque tenés que tener cierta dirección. Ok. Tenés razón, es correcto lo que decís, pero acá el Rebbe explica a dónde llegás con el esfuerzo, cuál es el concepto del esfuerzo en estudiar Torah. Son todos temas que discute el Rebbe en todo este libro. Hoy, ¿no? Hace varias semanas estamos estudiando un discurso en particular que está como, por así decir, no es que esté separado de todo el resto, es toda una continuación, constantemente, el comienzo de un discurso y como ya discutimos, sí, todo, imagínate, con 3 años. ¿De qué se olvida? Porque 3 años, ¿cómo te acordás de cada discusión que tuviste? ¿Cómo?
Hay que tener copa, hay que tener la cabeza para... Bueno, pero él está estableciendo aquí como Entonces, una tópica de la Hasidut. ¿Cuáles son los temas va pasando centrales? de un tema al otro, es interesante. En este discurso en particular, el tema que habla es, ¿qué significa Yesh Me'ain? Creación, se suele decir ex nihilo, algo de la nada. ¿Cómo algo de la nada? ¿Yo soy algo y Dios es nada? Al revés. Él es algo y yo soy nada. Es al revés. Él es Bueno, Dios, como se el piensa Señor, el en creador. creación ex nihilo, se piensa creación por parte de Hashem desde la nada. ¿Y qué es La nada que es esto lo que la se no discute acá. existencia. ¿Qué es no. ese nada? ¿Cómo nada? Porque se dialoga con eso, con todas las ideas paganas de la cosa preexistente. Clases anteriores, Como en Plato. explicando qué significa la nada. Ahí ¿Cómo va. la nada? Aparte, de la nada no surge algo. ¿Cómo nada? Claro. Lógicamente hablando, la nada no surge. Ex Entonces, nihilo ¿cómo es la nihil cosa? fit. ¿Qué es la nada? Bueno, entonces acá el Rebbe discute esta cuestión ampliamente, termina explicando 4 niveles: Yesh, Ain, Yesh, ¿no? Sin sume y contracciones y cosas de Kabbalah, Shan. Dicho todo esto, lo que hoy nos toca es, el Rebbe quiere aplicar todo lo que ya explicó, pero en la práctica. En hebreo se dice Avodas Hashem. ¿Cómo uso todo esto? What about you? Claro, ¿cómo se usa esto? ¿Qué significado tiene para mí? Para explicar todo esto, el Rebbe usa como introducción, yo voy a ir un poquitito para atrás para meternos en el texto. Ajá. El Rebbe usa como introducción un versículo que ya lo citó como 4 o 5 veces y sobre el cual, ahora lo digo, pero sobre el cual basó parte de su explicación de algo, nada, algo, etcétera, etcétera. El Rebbe trajo BMS 2 psukim, 2 versículos. Uno es, que es el que vamos a discutir hoy, Titen Emes le Yaakov. Lo decimos en el resto todos los días, Titen Emes le Yaakov, Gesed le Abraham, Shenishbat la Boiseinu Mimekeidem, dale verdad a Yaakov, Emes le Yaakov, Gesed, bondad a Abraham, que le juraste a nuestros padres desde antaño. Ok, muy lindo versículo de los profetas. John. El Rebbe pregunta, un momento, Yaakov, nuestro patriarca, representa espiritualmente, aunque te gusta Kabbalah, Tiferes. Tiferes es como la belleza, la expresión de la belleza de Dios. Tiferes está en el centro de todas las sefirot, y Tiferes es Emes. Otra de las palabras para Tiferes es Emes, verdad. Entonces, ¿cómo que le viene el versículo y dice, Titen Emes le Yaakov? A Yaakov hay que darle Emes. Yaakov tiene Emes. Yaakov es Emes. Entonces, ¿cómo decir dale Emes, dale verdad a Yaakov? Tiene sentido. Otro versículo que él citó, Emes Hashem le Oilam, Emes Havai le Oilam. Eso es en Tehilim. La verdad de Dios tiene que venir, es eterna. Esa es la traducción literal. Le Oilam es por siempre. El Rebbe toma este versículo y lo saca de su contexto simple. Dice, no, le Oilam es al mundo. Si vamos a leerlo literal, Emes Hashem, ¿a dónde va la verdad de Dios? Le Oilam, al mundo. ¿Qué es el mundo? Es este mundo. Quiere decir que en este mundo no tenemos la verdad de Hashem. Y la verdad de Hashem tiene que ser proyectada a este mundo. Bueno, toda una discusión, ¿qué es la verdad de Hashem? Toda una discusión que no la voy a hacer ahora de vuelta. El punto es que es una expresión de la esencia misma de Dios. Esa es la verdad de Dios. Él. Cada uno de nosotros, forzosamente, todo ser humano tiene diferentes expresiones de uno mismo. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano, soy amigo, soy maestro, soy estudiante. Montones de cosas. Yo qué sé, cuando estoy escuchando una clase de un rabino, pues me callo la boca y escucho, estoy aprendiendo. Cuando me toca a mí dar una clase, ¿qué me voy a sentar acá callado? Y nos miramos todas las caras y no, tengo que hablar. O sea, ahora soy maestro, tengo que hablar. Cuando soy esposo, cuando soy padre, hijo, etcétera, diferentes expresiones mías. Como vos sos hijo, no es igual que como yo soy hijo. A pesar de que los dos somos hijos, pero nos expresamos cada uno según sus cualidades, su relación con sus padres. Somos hijos, sí, es verdad, pero vos sos de una manera, yo soy de otra manera. ¿Por qué? Y porque vos sos vos y yo soy yo. Somos diferentes. Pero vos te expresás como hijo de una manera, yo me expreso como hijo de otra manera. Son expresiones de la persona. Pero hay un punto en el cual se expresa la esencia de esa persona. Ya ni como hijo ni como padre, la persona. Pero eso no es lo que te dice el individualismo, que cada persona tiene otra. Sí. Porque es lo que la explicación que te estoy entendiendo, tal vez. ¿No? ¿Pero por qué pensás que yo dije lo opuesto? No, quiero ver que estoy entendiendo lo que estás diciendo. Hay una frase de... ¿Vos sabés Yiddish? Cuando era niño. Ok, hay una frase, a mí me gusta mucho, por eso la repito.
del Kotzker Rebbe, Menachem Mendel de Kotzk, año 1830, 1840, por ahí, Kotzker Rebbe. Kotzker Rebbe era muy sharp, muy filoso, muy duro, muy duro. Dicen que donde el Baal Shem Tov decía, el fundador del movimiento jasídico, Baal Shem Tov decía que en todas las cosas negativas siempre hay algo bueno, tienes que observar las cosas buenas. El Kotzker Rebbe, al revés decía, en todas las cosas buenas, hay algo malo ahí. Claro. Muy duro el Kotzker Rebbe. El Kotzker Rebbe decía así, lo digo en castellano y ya está, porque si no sabemos no pasa nada. Si yo soy yo, porque vos sos vos, y vos sos vos, porque yo soy yo, entonces yo no soy yo, y vos no sos vos. Pero si yo soy yo, porque yo soy yo, y vos sos vos, porque vos sos vos, entonces yo soy yo, y vos sos vos. Así decía el Kotzker Rebbe. ¿Cuál es el pshat? ¿Qué significa esto? Si yo baso mi vida en lo que dicen los demás, no soy yo. Si yo baso mi vida, baso ליסד משהו. כל מה שאני עושה זה בשביל שאחרים אומרים כך וכך. Si yo hago todas mis cosas porque los demás hacen esto o aquello, entonces no soy yo. No soy yo, claro. No es mi esencia. Soy ellos. Yo me quiero mostrar como los demás dicen que tiene que ser la cosa. Claro. Y lo mismo al revés. Pero lamentablemente eso pasa todo el tiempo. Sí, bueno, hay que... Para salir de eso hay que estar consciente. Hay que ser uno mismo. Sí. Hay que ser uno mismo. No es fácil, es una avoida, es un trabajo, no es fácil, claro que sí. No es fácil. Sí, claro que sí. Pero bueno, esto venía para explicar el concepto. ¿Cómo es en Yiddish, Rab? Oy ich bin ich, weil ich bin ich, und du bist du, weil du ich bin ich, weil du bist du, und du bist du, weil ich bin ich bin nicht ich, und du bist nicht du. Aber ich bin ich, weil ich, und du, weil du bist du, demol ich bin ich, und du bist du. Es un trabalenguas. Sí, es un trabalenguas. Un juego de palabras, sí. Sí, totalmente. No se entiende. Totalmente. Está bueno. No, todo esto era para explicar este concepto del etzem, la esencia, entre los temas que yo expliqué. Ya dije que el Rebbe discute en todo este libro y en este discurso se toca, es etzem Hashem, la esencia de Hashem. Que esto es todo el concepto de Mashiach, la esencia de Hashem. No me vengas con Bobe Maisel, no, la esfera de Gesed. ¿Qué Gesed? Gvura, Tiferes, tómatela. No me importa nada. Quiero Hashem. Vos. Bueno, esto es lo que significa Emes Havaye, la verdad del Shem Havaye, del nombre de Dios. Leoilam, tiene que ser proyectada acá abajo en el mundo. ¿Quién la proyecta? Nosotros, haciendo mitzvahs, con una mitzvah, con una maisetoy, etcétera, etcétera. Una buena acción. Esto es lo que proyectamos al mundo. En continuación de todo esto, ahora sí vamos al texto, a continuación de todo esto, el Rebbe se puso a explicar este versículo, habiendo explicado Emes Havaye Leoilam, el versículo de Titen Emes le Yaakov. Yaakov es un pobre tipo que necesita Emes. Obviamente nosotros somos Yaakov. Pero Yaakov es un pobre tipo que necesita Emes. Necesita la verdad, no tiene la verdad, no tiene la posta, como se dice en criollo. Bien. Ubiurainian, la explicación de este asunto es así. El concepto de Israel, el nombre esencial Israel, o el concepto de Yaakov son dos niveles en una persona. A veces ocurre dentro de la misma persona factores o lugares, asuntos en los cuales uno es un ben, un hijo, y lugares en donde uno es un Eved, un esclavo. Que bastante más adelante el Rebbe discute ampliamente la diferencia entre estas dos cuestiones. Bekitsur, porque el Rebbe no lo va a discutir acá, no, un poco sí, en la próxima página, hoy no vamos a llegar, pero Bekitsur, el Ben, el hijo, entiende la grandeza de su padre, y el padre le da al hijo los trabajos más preciosos y más hermosos para hacer, porque es su hijo. En los discursos que están más adelante, el Rebbe dice, no hay que margalios, agarra perlas para hacer ¿cómo se llama? Un collar. Agarrar perlas hay que hacer un agujerito para pasar un hilito. Sí. Entonces es hermoso porque agarras una perla, la otra perla, son muy lindas. Entonces un agujerito en las perlas, ese es el trabajo del hijo. El Eve, el esclavo, sí, anda dando vuelta a la tierra. Anda a limpiar el baño, está sucio, anda a arar, como si vos, anda a arar la tierra, anda. Los trabajos más pesados, desagradables,
y peor aún, no entiende la utilidad de ese trabajo. No entiende ni por qué se lo pidieron, no lo disfruta, no le gusta, podría irse a otro lado. El Talmud dice, el esclavo quiere ser hefker. Claro, Quiere el hacer tema nada. es el esclavo, el tema, ¿quién es que decide que es esclavo? Es uno mismo. Es la neshama que te tocó, es el alma que te tocó, que nos tocó. Claro, pero cuando uno dice hace tal cosa, Los tzadikim, Bekitzu, los tzadikim son para hacer tal panem. cosa se elige hacer tal cosa porque uno lo está eligiendo. No estamos hablando de trabajo en términos de parnasa, te toca hacer esto, hacer lo otro. Estamos hablando de un trabajo espiritual en el interior de uno mismo. Sí. ¿Qué es lo que tengo que corregir yo mismo? ¿En qué tengo que crecer yo mismo? La mayoría de nosotros somos abadim. La mayoría, el 99% somos abadim. Y después hay tzadikim, ok, más Dios creó tal tzadik y tal otro tzadik. Los tzadikim están, hay diferentes versiones, hay 18.000, qué sé yo. Hay diferentes niveles de tzadikim también. Sí, los niveles más altos. ¿Ya? No, en la práctica nosotros somos Yaakov, somos abadim. Somos abadim. Y cuesta, y duele, y no entendemos. Y después el Rebbe termina, después de una discusión back and forth, ¿cómo se dice? Para adelante y atrás. El Rebbe termina diciendo que ¿quién está por arriba? ¿El Ben o el Eved? Yo creo que el Eved, porque el Ben está, no puede, una persona que está todo el tiempo le limpian el camino para que tenga un camino limpio y que no le sea difícil. El día que ese padre no esté, ese muchacho no progresa. El Eved no tiene lo que hacer, solamente trabajar y limpiar su propio camino y va a llegar más lejos, me parece a mí. Interesante. El Rebbe dice que el Eved es superior, pero de otra forma, desde otro ángulo lo dice. Digamos. Porque está anulado a la voluntad de quien le manda. El tzadik también tiene bitul, también está anulado. El Rebbe lo pone en otros términos. Todo el sentido, sí. Todo el sentido de Avodas Hashem, todo el sentido del servicio a Dios, todo el sentido de la Torah, las mitzvot, todo el conjunto de las 613 y el Talmud, todo esto, todo el sentido es que Hashem esté contento. Este es el maíz. Pero nosotros estamos aquí en esta tierra, ¿no? ¿No? Por el plazo que nos dio Dios, ¿no? Digamos, estamos por el plazo, una persona 70, 80, 120. 10, otros 120, no muchos, ¿no? Pero alguno que otro habrá llegado a 120 en los tiempos modernos. La cuestión que yo siempre me hago, ¿no? Dicen que Baolam va, pero no, אף אחד לא חזר משם. שמישהו hay maíces en el Talmud que sí. להגיד לנו, sí, אבל כאילו, אני מאמין שצריך להיות בן אדם טוב קודם כל, obvio. לפני הכל, לא משנה מה. דרך ארץ קדמה לתורה, dice nuestro sabio. אוקיי, כי אנחנו, אנשים קונים, people buying credits, you know, for the עולם הבא, you know. כאילו, קונים קרדיטים, אתה מבין, קונים לעצמם זכויות לעולם הבא, כי הם בסדר, כי הם תרמו, כי הם עשו, אבל מה באמת היה להם בלב? זו השאלה. כי בן אדם שקם כל יום, אוקיי, מצחצח, מניח תפילים ועושה משהו, הוא עושה כמה מצוות שהוא יכול, וכל הזמן מנסה לעשות עוד מצווה ועוד מצווה ומצווה, אולי, כאילו אולי הוא מזניח את התוכן של המצווה עצמה. אתה יש מזניח? deja de lado, ok. No exactamente deja de lado, mazniach. איך אומרים את זה באנגלית? neglect. Claro, sí, desprecia. No exactamente, descuida. Sí, descuida el token Continúa la mitzvah. de la mitzvah. זה מה ההרגשה שלי, כאילו, לא בגלל שאני לא שומר שבת או זה. אני אומר כל הזמן, כאילו, אתה רואה אנשים, לא, מה, לא עשית? do yours, I do mine. איש באמונתו יחיה. Okay, I don't put my eyes into yours plate, don't look at my plate. Yeah? Hay que hacer un farbrengen para esto. ¿Por qué no vienen en llaves? Y charlamos en llaves. Dale, no hay problema, yo puedo agarrar el podio y... No, llaves. Con mucho gusto. I'm not going to be here. My aunt's birthday.
Ok, complicado. No, Sí, es una shaile para decir un lejaim y charlar en un farbrengen, esa es la verdad. Te voy a responder como un buen Chabadnik. El tajlis, el objetivo no es oír a Mapó. El objetivo no es el mundo por venir. Ay, ¿no? Y esto, incluso, interesante, en el primer discurso, mirá, el primer discurso de todos estos es lo primero que el rey establece. El objetivo no es el oír a Mapó, el objetivo está acá. ¿Y el objetivo cuál es? Dira betachtoinim, hacer una morada para Hashem en este mundo. Ese es el objetivo de todas las actividades, pensamientos, palabras y acciones que todos hagamos. Ese es el objetivo. Entonces, en este sentido, y volviendo a lo que vos decías también, simplemente viéndolo desde otro enfoque, el Eved, el sirviente, el esclavo, lo que sea, está por encima del Ben. ¿Por qué? Porque el Eved le causa mayor placer al Adon, que es el nombre que se usa acá, al señor, al maestro, que el Ben, que el hijo. ¿Por qué? Dicho de otra manera, ¿cuál es la simja de una persona cuando vos ves que tus actividades tuvieron frutos, rindieron frutos? Entonces estás contento. Soy útil, sirvo para algo. O si no, ¿qué diferencia hay entre los 250 millones de perros que hay en el mundo y yo? Uno más. Ok, no soy un perro, soy un ser humano. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué logré yo? ¿Qué hice yo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué me creó Dios acá? El mundo funcionaría perfecto, igual, si yo no estuviese. Entonces, ¿qué diferencia hay que yo esté o no esté? Entonces viene Hasid y se explica. No. Vos sos fundamental en el plano general de la creación. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción que haces es fundamental en el plano entero de la creación. ¿Por qué? Porque cada una de esos pensamientos, palabras, acciones trae simja, trae alegría a Dios. Y en el momento que le trae alegría a Dios, automáticamente te trae alegría a vos porque te sentís útil. Yo, a pesar de que soy un nada y un nadie, etcétera, etcétera, yo puedo alegrar a Dios. Paréntesis, ¿por qué? Porque a Dios se le canta, ¿no? Ahí ya no podemos preguntar por qué. ¿Por qué le gusta cuando uno se pone tefilin? Es una cajita negra, es un shtuz, una tontería. Ok, anda a preguntarle a Dios. En el Rebbe trae acá, Fetaiba es Kenkashan, literal de Rebbe. Sobre una taiba, sobre un deseo, no puedes preguntar por qué, porque tiene ganas. Entonces esto no es un lugar donde nos podemos meter, digamos. Cerramos paréntesis. El punto es que Dios está contento. Y esa alegría de Dios me llega a mí. Y yo estoy contento. Ahora, ¿con cuál de los dos Dios está más contento? ¿Con el Ben o con el Eber? Y acá tocamos lo que vos decís. El Ben, el hijo, nació en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Bandeja de oro. Cuna de oro. Cuna de oro, ahí está. Tiene todo servido. ¿De dónde sacó las perlas para hacer los agujeritos? Si se lo dio el padre, ¿quién te piensa? Que él tiene un negocio de perlas. El padre le da las perlas, le da la agujereadora, y hace los agujeritos y pone el hilito. Lo hace bien y con cuidado, está muy bien, tiene su propia capacidad también. Vale. El Ebed no tiene nada. Y sin embargo hace lo que tiene que hacer y como lo tiene que hacer. Entonces la simja del Ebed es muy superior. En las palabras que aparece acá es justo dado vuelta, pero es la misma cuestión, simplemente visto desde otro lado. Racionalmente hablando es lindo ver las cosas de diferentes lugares. La alegría del Ebed es superior a la alegría del Ben. ¿Por qué? Porque la alegría del Ben, del hijo, es que entiende quién es su padre, entiende la grandeza de su padre y de acuerdo a lo que entiende, siente alegría y amor a su padre. El Ebed no entiende nada, porque es un pobre Ebed, es un pobre esclavo, no sabe hacer nada, no estudió nada, no entiende quién es su amo y por qué lo mandó a juntar tales ladrillos. ¿Qué sé yo? No, el amo entiende, vos tenés que juntar ladrillos nada más. Entonces cuando el Ebed hace esto, su alegría no es porque él entendió, no es la personal, es la alegría del Señor, del amo. Y en el Nimshal, en la cosa que estamos hablando, es Dios. La alegría del Ebed es la alegría de Dios. Él está contento. Entonces yo, estoy súper contento. El Ben, lo que él entiende, entonces está contento. Lo que no entiende, no. Porque está limitado a su propia comprensión. Tanto cuanto entiende, está contento. Si no entiende, no está contento. Sí, pero de alguna manera el Ben
es algo que más profundo que es elegido para el Padre. Porque es el hijo de él. Hay una conexión. Hay una conexión. Una conexión esencial. Es más elevado. El Kesher Atzmi es más elevado del Eved. אני חושב שיש פה נקודה, אבל מעבר לזה. ¿Ves? ¿Qué es superior? ¿El Kesher Atzmi o Bechira Hofshis? O el libre albedrío. Cuando una persona elige algo, Behemes, realmente lo elige, está eligiendo con toda su esencia. Vos tenés hijos, y los hijos que tenés son tus hijos, no los elegiste. ¿Ok? Yo lo elegí, ¿por qué no? ¿Cómo lo elegiste? O sea, elegiste tener un hijo. Tener, ok, sí, obviamente. Tener sí, pero ¿qué iba a salir? No. ¿Y cómo iba a ser su personalidad? ¿Y cómo iba a ser su vida y sus pensamientos? Eso no lo elegí. No salió de eso. Sí, pero como que si uno elige tener el hijo, elige que el hijo sea libre. ¿No? Y entonces ya, desde ya, es el Eved que trabaja para, por ejemplo, para mí, ¿sí? O sea, trabaja por algo. ¿El Eved? El Eved. Sí. Trabaja por algo. Sí, tiene que vivir, ¿no? Una recompensa, habrá que vivir, claro. Sí. Pero el Ben también tiene que comer todos los días. Sí. Hay mucho para discutir, mucho para pensar. El punto es, volviendo acá, todo esto lo trataba de ser un kitsu de todo esto. Lo hicimos más largo. Lo fue más largo, sí. Hay para hacerse café ahí también si querés. Okay. Acá el Rebbe plantea, hay dos niveles, Israel y Yaakov. Son Ben y Eved. Israel representa un Ben y Yaakov representa a Eved, al hijo o al esclavo. Cuando el pueblo judío, las almas del pueblo judío son mencionadas en la Torá con el nombre Israel, se llaman hijos, como Shikosu, Bni Bechoiri Israel, mi hijo primogénito Israel. Así dice la Torá. Cuando se llaman en la Torá como Yaakov, son llamados esclavos, como Shikosu, como está escrito, Shma Yaakov Avdi, escucha Yaakov mi sirviente, mi esclavo. Paréntesis. Sin embargo, a veces también está escrito Israel con esclavos. También encontramos un versículo así. Aregam Israel Nikras Eved. Evidentemente Israel también se llama un esclavo. Entonces hay que entender. Nos dijimos que era Banim, era el hijo. ¿Cómo que aparece también esclavo? Ulefima Shekosov Medrash Rabo Parsha Samach Gimel. A partir de lo que está escrito en Bamidbar Rabba, perdón. En tal lugar, no importa. Yeshloimar de Bnei Israel Hainu Yaakov. Podemos decir que cuando la Torah dice Bnei Israel, no dice Israel, dice Bnei Israel, los hijos de Israel, eso es Yaakov. Sin embargo, también existe un nivel de esclavo que Israel se llama esclavo también. ¿Cómo va a ser explicado? Pero estamos hablando, no lo vamos a estudiar nosotros. Ahora bien, el hecho de que Yaakov se llama Eved, esclavo, acá el Rebbe Gabaldi, que impresionante frase. Parte de esto lo vimos en la clase pasada, creo que llegamos a esta frase nada más, y ahí paramos, así que hoy vamos a arrancar de acá. ¿Qué significa un Eved? Eved, la traducción literal es esclavo, pero viene de la palabra abodá. Abodá es trabajo, alguien que trabaja. El concepto de que Yaakov, como almas del pueblo judío en ese nivel de Yaakov, se llaman Eved, ¿cuál es la función del Tafkid? La función de Yaakov, Oived Elohim. Tiene que ser un esclavo de Elohim. Elohim es como Dios, pero en este contexto específico es un nombre específico de Dios. Esto se discutió en las clases pasadas también, a contraposición del Shem Havaye. Dios, en este sentido, en este discurso por lo menos, son dos nombres que se discuten. Yud Kei Vav Kei, se llama Shema Etzem, el nombre esencial de Hashem, de 4 letras, y el nombre Elohim. Son dos nombres diferentes. Cuando hablamos de Yaakov como Eved, hablamos de Oived Elohim. Traducción literal es un sirviente de Elohim, un sirviente de Dios. Traducción simple, parafraseándote a vos, se pone tefilín, cumple llaves y come kosher. Más.
Pero acá el Rebbe da una explicación extremadamente profunda. No, un Oived de Elohim es un tipo que trabaja a Elohim. Como tú. No, mejor ni hablar. Oived de Elohim trabaja a Elohim. ¿Qué significa que trabaja a Elohim? Shemesaken bejinas a Esther de Shem Elohim. Corrige y repara el ocultamiento que genera el Shem Elohim. ¿Qué quiere decir esto? El Rebbe ya explicó y ahora va a explicar de vuelta, así lo vamos a meter en un minuto. Pero el Rebbe ya explicó el nombre Elohim, gematria, cuando uno suma las letras del nombre Elohim, es 86. Teva, Ha-Teva, con la E, si no, no pega. Ha-Teva, la naturaleza. Quiere decir, ¿y qué es la naturaleza? Ataque. ¿Qué significa Ha-Teva? Teva es Milashon Tubu Bayam. Se hundieron en el mar. Aquello que está hundido en el mar no lo ves. El concepto de la naturaleza, lo que nosotros así fácilmente, gratis, digamos, llamamos naturaleza, es el ocultamiento de la presencia de Dios. El sol sale todos los días. Mira que obvio que sale. ¿A vos te parece que mañana no va a salir? La naturaleza es que salga. Sí. Hay un Dios creando ese sol, o la luna, cualquier cosa. Un Dios creando ese sol que hace que ese sol salga todos los días. Constantemente, minuto a minuto, microsegundo, nanosegundo, lo va creando y hace que salga. Pero vos ves el sol saliendo. ¿Ok? Eso se llama Teva. La presencia de Dios creando el sol o cualquier cosa, haciendo que eso funcione, está oculta. Esa presencia está oculta. A eso llamamos Teva. Viene el Eved, que es Yaakov, que es un nivel inferior a Israel, y que es el tipo un Oived de Elohim. No es que cumple mitzvahs. Por supuesto que cumple mitzvot. ¿Con quién te pensás que estaba diciendo estos discursos el Rebbe? Todos Hasidim, que eran todos súper religiosos. Buenísimo. El Rebbe no está diciendo andá a cumplir mitzvot. Pshita se dice. Obvio. Payo. El Rebbe está diciendo vos tenés que, Oived de Elohim, tenés que trabajar y reparar el ocultamiento de Dios en el mundo. Esta es la boida. Este es el trabajo. En otras palabras, revelar la presencia de Dios en cada esquina del mundo. El nombre Elohim, volviendo al texto, lo que hace es Helem Behester, oculta la presencia de Dios. Y ese es su trabajo, no es que es malo, entre comillas. De hecho, lo decimos todos los días en el rezo, vas a saber hoy, vas a poner sobre tu corazón, que Avaye o Elohim. Dios es Dios, mal traducido. El nombre Avaye es Elohim, son la misma cosa. Hainuhach, se dice en el Talmud, es la misma cosa. Es la misma cosa. Kitsur, súper en resumen, para explicar esto, por qué es la misma cosa. Nosotros estudiamos todo un discurso casídico largo también de este tema, pero Bekitsur, el ejemplo más concreto es la palabra. Cuando vos hablás, revelás. Hola, buen día. Te estoy saludando, te estoy revelando un saludo. Pero al mismo tiempo, mames, literalmente al mismo tiempo ocultás. Porque cuando vos determinás que vas a decir de tal manera, tal frase, tal cuestión, y no más que eso, estás ocultando. Ejemplo simple. Un maestro, yo siempre doy el mismo ejemplo porque es claro y sencillo. Maestro de física para chicos de primer grado no puede ir al pizarrón y empezar a llenarlo de números. Porque los chicos no van a entender nada, primer grado, ¿qué querés? Entonces tiene que enseñar física al nivel de los chicos de primer grado, ocultando un montón de información. Que los chicos no están en condiciones. Cuando crezcan sí, pero ahora no lo pueden entender. Pero a su vez, tiene que revelar algo que los chicos se queden con algo. Entonces, ¿qué hace? Se pone a jugar a las bolitas con los chicos. ¿Qué son las bolitas? ¿No? El rozamiento de la bolita con el piso, la fuerza con que tiras la bolita. Si tiras la bolita para acá, como en el pool, tiras la bolita para acá, sale para allá. Eso es física pura. Si vamos a hablar con un físico que sabe del tema, te va a llenar pizarrones y pizarrones con un pool, jugando al pool. Es fantástico. El peso de la bola, la masa de la bola, el golpe del, ¿cómo se llama? Del palo, del taco. Puedes llenar pizarrones de física jugando al pool. Buenísimo. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy jugando al pool. Tira la pelota, dale que va. Entonces, estás revelando, pero a su vez estás ocultando. El típico jugador de pool que ve en la mesa, ¿qué? Tal bola para acá, tal bola para allá, tal número, esto, lo... El físico mira la mesa y está pensando en otra cosa. Está pensando en números y vectores y fuerzas. Y está disfrutando de los tipos, mirando a los tipos jugando al pool. Pero están pensando en otra cosa. Simplemente no lo dice. Entonces la palabra revela y oculta a la vez. Este es Avaye, es la revelación. El Elohim es el ocultamiento.
Ve Abaye o Elohim, son la misma cosa. Son la misma cosa. No hay diferencia. Y esto es una cosa que nunca escuché. ¿Qué? Lo que acabo de explicar. Ahora bien, volviendo a esto, cada uno de nosotros somos Yaakov y somos un Eved y tenemos que hacer Oived Elohim. Tenemos que reparar ese ocultamiento. Deshacer, por así decir, ese ocultamiento. En otras palabras, que se vea en la naturaleza que es Dios el que está haciendo que salga el sol, se saca la luna, bla, 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 todo el resto de la creación. Ok, ahora te voy a explicar el asunto. Vamos a ver la explicación de Rebbe. Pasa que la explicación de Rebbe es difícil, no es fácil. Vamos a poner el co un poquito. Vamos a ver hasta dónde llegamos porque es largo. Está escrito: es un paso que en Tehilim, en los Salmos, dice que el sol y su cobertura representan o son representados por el nombre Abaye y el nombre Elohim. Abaye es Yud Kei Vav Kei, el nombre de Hashem de 4 letras, y el nombre Elohim. El nombre Elohim es una especie de escudo y cobertura del Shem Abaye. ¿Qué significa esto? Entonces acá el Rebbe da un mashal, un ejemplo. Este ejemplo está traído de otro lugar, de un Sefer, ya dijo de Muna, del Tanya, del Alter Rebbe. Ahí está este ejemplo ampliamente explicado. Y el ejemplo, yo lo dije en la clase pasada, casi seguro, es un modelo nada más. No estamos hablando física. Y si vamos a la facultad de física, de astronomía, y hablamos de esto, nos sacan corriendo. ¿Por qué? Porque sos un burro. ¿Cómo es? Ok, pero es un modelo. No es que esto es así. Es un modelo, nada más que eso. Y dentro de ese modelo funciona perfecto, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema de decir esto? Como por ejemplo en el sol físico, la pelota del sol. Está el cuerpo del sol, la bola de helio que es el sol. Está la luz del sol. Y está la luz que proviene de la cobertura del sol. Tenemos la pelota del sol, la cobertura del sol y la luz. Está la luz del sol y la luz de la cobertura del sol. Dos cosas diferentes. Ahora vamos a ver. Desde ahora me irá la Ares. La cobertura, perdón, la luz de la cobertura del sol es la luz que en la práctica ilumina acá abajo, es lo que vemos. El rayo de luz del sol, propio del sol, está totalmente anulado e incluido en la luminaria del sol, etcétera, como está escrito en Sefer Yebeinu, como está escrito en el Tanya. El Rebbe explica ahí en el Tanya que si nosotros vemos el rayo del sol fuera del sol, evidentemente tiene que estar también dentro del sol, si no, ¿de dónde sale? De vuelta, es un modelo, nada más. Pero adentro del sol no se llama rayo, se llama sol. Es parte del sol mismo. Es como si yo dijese, ok, yo acabo de dar una clase sobre, qué sé yo, el azúcar. Bien, lo dije, lo compartí y di toda una explicación química del azúcar. Yo no sé nada del tema, inventé cualquier cosa, química, el azúcar. Antes de que yo dé toda esa clase, estaba todo acá. Yo lo tenía en mi cabeza. Pero no eran palabras separadas de mí. Una clase sobre el azúcar. Yo soy un tipo que sabe de azúcares y de química sobre las azúcares. Mentira, sí, pero estoy inventando. Yo soy un tipo que sabe de ese tema. No es que hay algo separado dentro de mi cabeza que es el azúcar, y la química del azúcar y la clase del azúcar, y yo lo saqué de acá y lo puse yo. No, es yo. Ahora, cuando me preguntan de ese tema, como yo sé de ese tema, espera, yo voy a hablar del tema. El azúcar está compuesto... ¿Se entiende la diferencia entre cuando está fuera o cuando está dentro mío? En el momento que yo dije, el azúcar está compuesto de esta manera, de aquella manera, es un concepto que está fuera de mí, fuera de mí. Y llegó a otras personas, y las personas escuchan y dicen, este tipo sabe mucho de azúcar. Pero mientras está dentro mío, soy yo, es tuya. Es parte de uno. Es parte de uno mismo. Y no llegó a verbalizarse, incluso tiene otra forma. Correcto. Dice Brunner, justamente. Incluso si yo fuese una persona que realmente sea un nivel de doctorado de química, qué sé yo, qué sé cuánto, y ustedes son estudiantes de primer año de facultad de química, mis conocimientos de azúcares yo ni siquiera se los puedo transmitir a ustedes. Ustedes no entienden nada. No saben del tema. Pero un día vas a llegar a mi nivel y vas a saber. Pero no saben nada. Entonces, ¿qué te voy a hablar de mi conocimiento de los azúcares? El azúcar de caña que toma la gente cuando le pone el mate. Bueno, eso lo entienden. Porque son estudiantes. Lo entienden porque está transpuesto y está puesto en función de los demás. Claro, iniciados en las químicas, qué sé yo, qué sé cuánto.
Entonces yo estoy hablando de azúcar, pero estoy ocultando un montón de cosas. Claro. Como Shem Elohim oculta Shem Havai. Cuando la luz del sol está en el interior del sol, ahí está totalmente anulada, y esa luz del sol, que está dentro del cuerpo del sol, está con toda la fuerza. Es sol directamente. Solo que está totalmente anulada. No es algo separado del sol, la luz, no es algo separado del sol que se llama rayo de sol, no, es sol. A tal punto está anulada que se transforma en sol mismo. Al punto tal que no se llama luz, todo bien, no se llama luz, no se llama un rayo, es sol. Y si iluminase sobre la tierra la luz del sol sin ninguna cobertura, la luz también sería de esa forma tan poderosa y tan fuerte. Imaginas, con un poder de luz muy fuerte, que el mundo no podría recibirlo. Es como el maestro de física hablando de vectores y números a los chicos de primer grado. ¿Dio una clase de física o no? Sí. ¿Los chicos entendieron algo? No. Cero. Fue aburrido. No se entendía nada de lo que decía. Nada. Porque los chicos no están en condiciones. La luz estaba ahí, o sea, entre comillas. Sí. La energía estaba ahí, la física estaba ahí. Y sí, tenemos que decir que estaba, pero no estaba preparada para los chicos. Bueno, hay otro ejemplo posible. Una central hidroeléctrica produce megavatios, Yacyretá, por ejemplo. Y alguien quiere enchufar un sencillo electrodoméstico a los hornes. No, imposible. ¿Qué pasó? Miles y miles de... Justamente son miles y miles y miles de gigavoltios. ¿Qué tiene que haber ocurrido? Tiene que haber una transposición, la media tensión, 380, la baja tensión. Los transformadores que hacen son transpositores, es un sedistal, Shelut, pero eléctrico. Sí. Y al final tenemos en el enchufe 220 voltios, 10 amperios. Y como dice la frase de nuestros sabios, en el futuro Dios va a sacar al sol de su cobertura. Tzadikim, acá ni pone Julei, etc. Reshaim, Julei. Y los malvados, etc. Los tzadikim, nenim, van a tener beneficio de esto. Y los reshaim no van a recibir su juicio, qué sé yo, qué sé cuánto. Que no viene al punto. El punto es que está el Shemesh y está el Nartek. Está el sol y está la cobertura. Las dos son fundamentales. La cobertura, y sin cobertura no hay. Exacto. Es como si dijésemos si la Tierra, Hashem creó el mundo de manera tal que la Tierra está a la distancia exacta, precisa que tiene que estar del sol para que podamos vivir. Si estuviese más cerca, nos quemamos todos. Si estuviese más lejos, es imposible. Nos morimos de frío. Nos congelamos todos. Y encima puso la atmósfera, que es como si fuera el escudo del sol. Correcto, exacto. La luna sin atmósfera es tremenda, justamente. Acá hay todo un paréntesis, que es súper complejo el paréntesis. Pero la clase pasada yo también lo salteé. Así que hoy léalo. Hoy lo voy a leer. Pero es complejo, realmente complejo. Ahora bien, esto es más bien fino. Tener confianza porque nosotros no... Lo que no se entiende, pregunto. Vamos a hablar de la luz del sol, la luz propia del sol, no la luz de la cobertura del sol, la luz del sol. Y Shloimar, podemos decir, de Lule y Anartek, si no fuese por la cobertura, como dijimos, estaría con toda la potencia, saliendo del sol con toda la potencia. Aval, pero, por lo menos sería llamado luz y no sería tal y cual es en su fuente. En otras palabras, está el sol, la pelota del sol. Está la luz en el interior de la pelota del sol, que no se llama luz, se llama sol. Y está con toda la fuerza, porque está en su fuente misma. Ahora, cuando sale esta luz del sol, hipotetizando, suponiendo que no hay cobertura, sale esta energía pasa a llamarse luz. Y conserva toda esa fuerza, tal y cual era en su fuente. ¿Cuál es la diferencia entre la luz dentro del sol y fuera del sol? Que dentro del sol no se llama luz, se llama sol. Fuera del sol pasa a ser sol. Perdón, pasa a ser luz. Pasa a ser luz, sí. Pasa a ser luz. Te trabó la lengua. Sí, pasa a ser luz. Fuera del sol pasa a ser luz, con toda la fuerza.
Esto es, entre comillas, de Gashmius, en términos materiales. Sin embargo, en el asunto que realmente estamos hablando, que es Dios, es un poco diferente. Y Shloimar, podemos decir, ¿Y cómo se podría decir la oscuridad al revés? la falta de luz. La falta de luz. Es toda una discusión filosófica si el concepto de oscuridad es Metzius Bifnei Atzmoi, es una existencia propia de la de oscuridad, o si es la falta de luz. Entonces, Es una discusión filosófica. No, hay yesh ve yesh. Eilu ve eilu dibre Elohim Chaim. Tanto estas como aquellas son las palabras del Dios viviente. y lo que Hay lugares dice- de Hasid donde la luz, donde la oscuridad, es un Metzius, es una existencia propia, y hay lugares donde no. pero ¿de dónde la Metziut de existencia propia? Hashem lo crea. Yoitzer oil boire hoishech. Sí. Es un paso. Yoitzer oil boire hoishech. Oise shalom boire, el paso dice boire harra. Y crea el mal. Pero no, en el resto todos los días nos decimos que boire sakoil, crea todo. אבל האור כל הזמן קיים, זה שאנחנו, כדור הארץ מסתובב, הוא מסתובב. האור בא מהשמש, חוץ מהשמש אין אור יותר. יש את האור של reflecting on the stars, Sí, de otras אבל they're estrellas. reflecting the sun. Las Están otras reflectando la estrellas, luz del sol. cada estrella tiene su luz. Algunas y algunas no. Bueno, las estrellas oscuras, enanas, qué sé Ajá. yo, bueno, ahí es otro maíz. No, pero esperá, no vamos a irnos para cualquier lado, si no, no vamos a entender No nada. vamos a hablar de astronomía, baja. Claro, esperá. En el Nimshal, en Hashem, podemos decir diferente. Está Hashem y está el Orein Soy, la luz infinita de Hashem. Que la luz infinita de Hashem es una expresión de Hashem. Es esto. En Hasidus hay un mashal de este tema, y ya lo hablamos alguna vez también, que es como una persona pensando un asunto, hablándose a sí mismo. Esta es la idea de Hashem y el Orein Soy. Es como Hashem hablándose a sí mismo. Una cosa así. Él expresándose a sí mismo. Porque en la práctica, Ein Oit, no hay otra cosa excepto Hashem. Porque ¿qué significa una expresión de Hashem? Es él mismo. Él hablándose, por así decir, hablando consigo mismo. No, si esta energía, este Orein Soy, está, por así decir, en el interior de Hashem, es Hashem. Cuando está fuera de Hashem, la diferencia con el ejemplo del sol es que es bejinas bitul bemetzius legamre. Esa energía, ese Orein Soif, continúa batel, continúa anulado a Dios a pesar de haber sido expresada. Esto es shver, es muy complejo. El Rebbe dice que como ya expliqué en otro lugar. ¿Por qué? Esto es re complicado, ya lo hice. No podemos decir sobre la luz anterior a la contracción, ahora explico esto, no podemos decir que no existe, no está, sino que decimos que es la capacidad de Dios. Sin embargo, está totalmente anulada a Dios. Esto es difícil. Vamos a hacer dos líneas más y después voy a explicar lo que yo entienda de lo que dice acá. Ahora traduzco. Ahí termina el paréntesis, que yo la clase pasada no expliqué. Traducción, no se va a entender nada la traducción, después explico. Podemos decir esto, ¿por qué funciona así? ¿Por qué decimos que la luz de Hashem, incluso cuando es proyectada, continúa batel, continúa anulada, a diferencia de la luz del sol, que cuando es proyectada pasa a ser una luz por sí misma? La diferencia es porque en la luz de Hashem se siente la esencia de Hashem. Ahora doy un ejemplo de esto muy sencillo. Y por lo tanto, tanto cuanto se expanda, se esparce esa energía, se siente la energía de la esencia de Hashem. Porque la esencia de Hashem, está en todos lados. Y por lo tanto, en toda expansión y esparcimiento de esa energía está anulada esa energía. No se llama oir, no se llama luz. Y por lo tanto, en general, la luz infinita de Hashem, que está antes del Tzimtzum, se conoce en los Farim de Kabbalah, en el libro de Kabbalah, hoy la Kolul Beatzmusu, la luz incluida en la esencia de Hashem. Vamos para atrás.
Sí. ¿Qué está diciendo? Sí, ya sé que no se entiende nada. Punto número 1, por lo menos Bekitsu, igual tenemos muy poco tiempo. Punto número 1, ¿qué es un Tzimtzum? Tzimtzum significa contracción, es un concepto en Kabbalah, muy hablado, etc. Pero la idea del Tzimtzum es muy simple, es cuando se oculta, es como el profesor de física que estaba ahí jugando con los chicos a las bolitas en primer grado, él tuvo que hacer un Tzimtzum de la física, tuvo que contraer sus conocimientos de física, ocultarlos para revelar lo que los chicos eran capaces de entender, jugar a las bolitas. Eso se llama Tzimtzum. Bien, lo que el Rebbe está explicando acá es lo siguiente. Cuando uno habla, ¿por qué hay tantos Rabbonim? ¿No? ¿Por qué tanto? Rabbonim, Rebes, el Rebbe de acá, el Rebbe de allá, el Rebbe del otro, el Rebbe del otro. Rabanim. Podría haber uno solo. Toira es Toira, Moshe Rabbeinu era uno solo. Yo debería haber un solo Rebbe, que es el Rebbe general de todas las cosas, y ya está. Y que él enseñe Toira y otra cosa. ¿Por qué hay tantos? Porque hay mucha gente. No, ok. ¿Eh? Pero No está es- que no es- Moshe Rabbeinu también se quejó de esto. ¿Cuántos somos nosotros? Israel. 25 millones de judíos. No, 14, 15. No, en todo el mundo hay mucho más. 14, 15. Bueno, no sé, ni importa. Moshe Rabbeinu también se quejó de esto. Israel le dijo, poné jueces, armá todo un sistema de jueces y qué sé yo. Sí, ahí Pero bueno, arreglaron todo. conceptualmente hablando, podría haber un solo Rebbe. Elamai. ¿Por qué no hay? Porque cada uno enseña de una manera diferente. Cada uno expresa, mames, los mismos conceptos, pero de otra manera, a su forma. Por supuesto, como los entiende, y con su forma, su oifen, sus palabras, sus ejemplos, su cadencia, su lenguaje. Yo qué sé, este habla chino, este habla castellano, este habla hebreo, este habla inglés. Cada uno tiene su mundo en el cual enseña, etcétera, etcétera. Esto es lo que está diciendo acá el Rebbe, que Atzmus, la esencia de Hashem, se siente en el oir, en la luz. Se siente en la luz. ¿Qué significa esto? Si vos, en teoría, por lo menos, si está bien hecho, y idealmente hablando, vos lees un libro de un autor sin saber quién es el autor, porque no te mostraron en la tapa quién es el autor, vos deberías poder decir, este libro lo escribió tal, y este libro lo escribió tal, y este libro lo escribió tal, y este libro lo escribió tal. ¿Por qué? Porque en las páginas lees esto lo puede haber escrito solamente tal persona. Esta persona habla así. El estilo es el hombre. El se estilo dice. de esta persona es tal. Este texto, o copia a tal, de vuelta, el mundo ideal, ¿sí? Este texto solamente lo puede haber escrito tal persona. No hay otro que hable así. De hecho, se puede identificar una persona por su fraseología, por su forma de Correcto. hablar. Esto es lo que significa que la esencia de Hashem se siente en la luz. La luz es una expresión de Hashem, es una expresión de Hashem. En esa expresión de Hashem es una expresión justamente de Hashem y se siente la presencia de Hashem. Automáticamente todo lugar donde se siente la presencia de Hashem hay, en forma de vuelta automática, bitul, anulación a Hashem. Dicho de otra manera, Dios se oculta a sí mismo. ¿Para qué? Muy simple, para darnos a nosotros libre albedrío. Para que nosotros podamos elegir hacer una mitzvah o no hacerla. Dios libre igual. Si Dios estuviese revelado, no tendríamos opción de hacer la mitzvah o no hacerla. Seríamos todos Rabanim. Sería automático. Seríamos Como los como malajim. ángeles. Los ángeles perciben a Dios, cada uno según su nivel, etcétera, etcétera, y no son capaces de rebelarse con B larga contra Dios. No puede menos que No servirle. existe una cosa así. No existe rebelarse. ¿Por qué? Porque saben que es su fuente de vida y sienten que es su fuente de vida. A ver, vos te desconectás, es como la radio que se desenchufa. ¿Qué radio va a ser tan tonta si siente que su energía viene del enchufe en la pared de desenchufarse? No, me muero, dejo de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Dios se oculta para que nosotros elijamos si queremos estar conectados a Él, enchufados a Él o enchufados a cualquier otra cosa. Esto lo elige cada uno y así es el sistema perfecto. Por eso acá el Rebbe lo que está explicando es entre paréntesis, y por eso es solamente un paréntesis. En el caso del Sol, cuando la energía del Sol sale del Sol, esa energía pasa a llamarse Oir, luz, y pierde el bitul, la anulación que tenía cuando estaba en su fuente en el Sol.
Pero en el Or Ein Sof no es igual. Lo que el Rebbe quiere plantear en el paréntesis es que hay una diferencia. La diferencia es que en el Or Ein Sof, en la luz infinita de Hashem, nunca se pierde esa percepción de ser luz infinita de Hashem. Porque Hashem está en todos lados, su esencia está en todos lados, y en la luz se siente esa esencia. Es como en el texto que vos decís, esto lo escribió tal autor, esto lo escribió tal autor, y no podría ser otro autor. No. Hoy vamos a parar acá. La clase que viene seguimos expandiendo en el mashal, en el ejemplo y lo que quiere llegar al rey.